Si no es desplazando la cabeza de las organizaciones criminales, ¿cuál sería la forma de combatir a la organización criminal? Entonces, lo más importante es entender que no solamente la cabeza en términos del agente más conectado, no solamente perseguir a la cabeza en términos del agente más conectado es la estrategia más útil siempre. Como vimos, es posible que haya individuos que son prácticamente desconocidos porque no tienen muchas interacciones, pero que tienen un par de interacciones muy estratégicas y que con esas interacciones estratégicas permiten la operación de macrocorrupción. Eso era lo que denominábamos puente estructural. Entonces, por ejemplo, en Lava-Jato, cuando uno hace todo el análisis de red para esa macroestructura de Brasil, con la información hasta ese momento, encuentra que, por ejemplo, el que aparece con el mayor indicador de puente estructural no es, por ejemplo, Marcelo Odebrecht, que es, digamos, la persona más conocida y más conectada, sino es, en ese caso específico, Alberto Youssef, que es en realidad un doleiro, es decir, un negociante de divisas. Pero un negociante de divisas que tenía relaciones muy estratégicas con los sectores más poderosos de los partidos políticos y con los sectores más poderosos del empresariado, de manera directa. Entonces, en esa medida, no basta con perseguir a quien asumimos es la cabeza de la estructura, sino que es también necesario perseguir y prestar atención al puente estructural que con muy pocas interacciones permite y articula las subredes. A ver, ¿qué más tenemos acá? La corrupción humana se va a cualquier área. ¿Qué deben hacer las personas que trabajan como abogados, jueces o fiscales? Lo primero, entender la dimensión del problema, entender realmente el problema. Lamentablemente, nuestros códigos penales, nuestras legislaciones y en esa medida nuestros procesos y métodos de investigación penal están muy quedados, son bastante anacrónicos con respecto a las dimensiones de la complejidad de lo que se vive actualmente. Y si no entendemos la dimensión de lo que se vive actualmente, pues no vamos a entender qué tan desactualizados y qué tan insuficientes son las herramientas con las que contamos ahora. Entonces, para eso es indispensable, sobre todo, que abogados y aquellos, sobre todo, que ahora se desempeñan o que se van a desempeñar como fiscales y como jueces, entiendan la magnitud y la dimensión de este problema. Nosotros como grupo no solamente nos hemos dedicado a investigar, sino que hemos trabajado de la mano en procesos de fortalecimiento, de lo que llamamos fortalecimiento técnico. Es decir, no solamente investigamos como científicos y publicamos un reporte de investigación o un libro, sino que los resultados de esas investigaciones luego se los llevamos de la mano a fiscales y a jueces. Y de manera personal les puedo dar fe, no con nombres, pero sí les puedo dar fe, de que cuando un fiscal o cuando un juez comienza a pensar en términos de red criminal, comienza a pensar en términos de bases de datos, de interacciones, y va más allá de ese modelo tradicional de organización criminal, su capacidad de análisis y de ejercicio de persecución penal incrementa, primero cambia y segundo incrementa de manera dramática y satisfactoria. Entonces, a nuestro modo de ver, eso es lo más importante, la principal tarea a muy corto plazo, entender la dimensión del problema. Si los partidos políticos son el factor, no el único, pero sí fundamental, de redes de corrupción, ellos al fin y al cabo llevan gobernantes a un país. ¿Cuál es el rol que debe jugar la sociedad civil? La corrupción puede derivar en anarquía. Esa desconfianza por la corrupción puede derivar en anarquía. Entonces, exactamente,
Lo primero, el papel de la sociedad civil. Primero que todo, es tal vez el más importante en esta historia. Pero algo que en la experiencia de Vortex, algo de lo que nos hemos dado cuenta, es que es importante que la sociedad civil no solamente ejerza su capacidad de control, monitoreo y exigencia de rendición de cuentas, por ejemplo, a los partidos políticos o incluso a las entidades, a las autoridades encargadas, sino que muchas veces es importante que esa sociedad civil incluso acompañe a esas entidades. Porque muchas veces, como les decía, los fiscales y los jueces carecen de las herramientas y del conocimiento para ejercer la verdadera complejidad de su trabajo. Entonces, en esa medida, la sociedad civil también puede hacer un trabajo de acompañamiento para proporcionarle los recursos conceptuales, metodológicos, tecnológicos a esos operadores judiciales. Las experiencias, por ejemplo, de organizaciones de la sociedad civil que donen talleres de capacitación a fiscales son muy contadas, casi a nivel continental, y afortunadamente una de las muy pocas experiencias han sucedido aquí en Perú. Con el capítulo de Proética hemos intentado llevar a los fiscales todo este conocimiento. No es así en Colombia, no es así en México, ni en la mayoría de América Latina. Y obviamente esta falta de confianza, el principal riesgo es, lo hemos visto, es que sea capitalizada y aprovechada o por sectores que bien podrían considerarse anárquicos o por sectores populistas, autoritarios. Por eso es tan importante que la sociedad civil no se deje robar, comillas, esa actividad anticorrupción, porque cuando el discurso y la actividad anticorrupción se vuelve propiedad de un político, por ejemplo, entonces se distorsiona. Es importante que haya líderes políticos que participen, pero es sobre todo más importante aún que la sociedad civil, que las organizaciones de la sociedad civil sean las dueñas reales de los esfuerzos anticorrupción para garantizar que no caigamos en casos de autoritarismo, de fundamentalismo o de populismo. Creo que con eso es suficiente.